Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. No hay nadie conectado en este momento, razón por la cual 5:30 del día de hoy, ya por fin una niña se conectó, muy bien. Creo que sí se conectó, ¿no se conectó? No, no se conectó. Bueno, entonces empezamos. Jenny, ahora sí parece que se conectó. Jenny, muy buenas tardes. Comenzamos Buenas tardes, profesor. sesión que se está grabando desde ya, del día de hoy. Iniciamos muy a las 5:30. Muchas gracias, Jenny, única participante de la clase de hoy. Luego, si tiene algún comentario, duda, pregunta, Jenny, con el mayor de los gustos estaré atento a atender su participación. Entonces, comencemos por reconocer el objetivo de aprendizaje, reconocer los diferentes tipos de funciones en Excel. Esta actividad deberán entregarla con fecha límite 30 de abril de 2021. Leer con atención el componente conceptual antes de desarrollar la actividad es lo que vamos a hacer. Tomar evidencia en videos de la actividad desarrollada. Luego les aconsejo realizar un video como evidencia de la actividad que están desarrollando. Entonces comencemos por reconocer cuál es la estructura de una función en Excel. En Excel y en básicamente cualquier hoja de cálculo. Entonces las funciones obedecen a una sintaxis concreta, de manera que se deben seguir un orden si se quiere obtener un resultado adecuado. Todas las funciones tienen una estructura y una sintaxis diferente. Quiere decir que no todas las funciones tienen la misma estructura, no todas las funciones me sirven para lo mismo. Unas funciones me sirven para unas cosas y otras funciones me sirven para otras cosas. Para este caso particular, en la sesión de hoy y en la actividad de hoy, vamos a utilizar la función si condicional. Si ocurre una cosa, haga algo. Si ocurre otra cosa distinta, haga otra cosa. Ya ahorita más adelante la miramos. Es necesario conocer los argumentos o elementos de las funciones que nos interesan, en este caso, pues la función si condicional. Entonces, primero, siempre y todas las veces, siempre, y esto aplica para todas las funciones, iniciamos con un símbolo de igual, se da una palabra clave o el nombre de la función y se colocan una serie de argumentos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Qué pena, profe, no le entendí esa parte bien. Lo del ¿Qué parte igual no más está nombre de clara? la función. Señora, No le entendí bien esa parte sobre el signo igual más nombre de la función. O sea, no le ok, entendí bien bueno. esa parte. Esta es una, digamos que, fórmula general para todas las funciones. Luego aquí donde dice nombre de función, nombre de la función, es porque yo ya sé cuál es la función que voy a utilizar y ese nombre de esa función es el que voy a colocar acá. Todavía no estamos utilizando ninguna función, razón por la cual pues aquí en este momento no hay nada. Esto es una estructura general, como lo dice acá, una estructura básica de las funciones de Excel. Luego, cuando aquí me dice nombre de la función es porque yo ya sé cuál es la función que voy a utilizar, ese nombre es el que iría acá. Es así como cuando usted coloca, mentiras, le pasan un formulario y dice nombre y le colocan una línea larga o vacía. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que debe colocar su nombre. En este caso ocurre una situación parecida, solo que en lugar de la línea vacía tendríamos que cambiar toda esta cadena de caracteres por el nombre de esa función. Ahorita en la práctica lo vamos a ver mucho más claro. Ok, ¿Más profe, claro, gracias. Jenny? Ya, profe, muchas gracias. Listo. Y esa función necesita unos argumentos, o sea, necesita un material insumo para poder hacer lo que la función está definida por hacer. Ya ahorita lo vamos a ver más adelantico. Esto de manera global y de manera general no es fácil entenderlo, es mucho más fácil entenderlo en la práctica, pero pues ya lo vamos a comenzar a poner en práctica. Sobre cómo crear funciones en Excel, los pasos son los siguientes. Básicamente son tres pasitos. Tres pasos en el que el primero y el segundo son relativamente sencillos, el tercero no necesariamente es así de fácil, pero pues aquí vamos a hacer todo lo posible porque sea muy sencillo. En el paso 1, primero y siempre y todas las veces símbolo de igual. Ese es el primer paso siempre, colocar símbolo de igual. Paso 2. A continuación se selecciona o se digita, porque también se puede hacer, una función que se va a utilizar. Entonces vamos a utilizar la función sum, que es de suma. Entonces vamos a colocarlo, permítanme un segundito, vamos a presentar toda la pantalla para que podamos trabajar en hoja de cálculo Excel.
Entonces acá vamos a colocar una hojita nueva. Entonces vamos a sacar una serie de datos de aquí. Vamos a pegar acá. Listo, ya tengo estos datos. Entonces resulta que yo necesito sumar todos estos datos. Me devuelvo acá y me dice que para poder utilizar la función suma, o sea, ese sería el nombre que debería aparecer acá, vamos a colocarla aquí. Entonces lo primero es, ¿qué es el primer elemento, la primera cosa que yo debo colocar siempre y todas las veces antes de iniciar mi función? Signo igual. Signo igual, muy bien, listo. Signo igual. Ahora la palabra clave o el nombre de la función. Entonces yo ya sé que voy a utilizar la función suma, que puede ser sum o la palabra suma. Abro paréntesis. Entonces ahora sí me dicen, e introduce los datos que se van a utilizar para llevar a cabo la operación. Entonces en este caso me dicen, y todas las hojas de cálculo hacen exactamente lo mismo, todas sin excepción. ¿Qué es lo que quiere hacer? Sumar, listo. Para eso la función sumar necesita dos argumentos. Mírelos acá. ¿Cuáles argumentos? Un número 1 y un número 2. ¿Para qué me van a servir esos argumentos? Cuando yo quiero sumar, necesariamente tengo que decirle a la función, súmeme desde aquí, desde la celda C6 hasta la celda C15. Entonces, ¿qué voy a hacerle aquí? Súmeme desde la celda C6. Fíjense que aquí me dice y sepárelo con un punto y coma. También podría ser con un dos puntos hasta la celda C15. Cerré el paréntesis y listo. Aquí ya me sacó el total. Quiere decir que utilizando la función suma o sumatoria, ya he sumado todos estos valores y me da este valor de acá. ¿Claro qué fue lo que se hizo? Sí, sí, señor. ¿Claro cómo se hizo? Señor. Sí, profe. Listo, entonces, si yo le cambio algún valor de acá, alguno de los valores que están aquí, ¿qué pasará con este resultado? ¿Será que cambia o no cambia? Yo creería que sí. Yo creería que también sí. Necesariamente tiene que cambiar porque alguno de estos valores, perdón, este número de acá, ese 226 que vemos acá, es el resultado de hacer una suma entre todos estos valores. Si yo cambio alguno, por ejemplo, vamos a cambiar este 15 por, no sé, 37. Este valor necesariamente tiene que cambiar, que efectivamente cambia, pasa de 226 a 248. Lo que estamos haciendo es cogiendo todos estos valores y sumándolos. Luego, si cambia alguno, este, que es el resultado de esa sumatoria, tendría que cambiar. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces pasamos por aquí. Ya tenemos más o menos claro cuáles son los elementos que necesito para hacer o para hacer uso de una función en Excel. Adicionalmente, pues Excel tiene Excel y básicamente todas las hojas de cálculo. Cuando yo lea aquí Excel o cuando usted lea ya, cuando esté leyendo la actividad, que ya se lo compartí en el grupo, cuando usted lea por allá Excel, básicamente entienda hoja de cálculo. Porque en últimas Excel es una hoja de cálculo y la forma en la que todas las hojas de cálculo operan es muy parecida. La guía y el insumo o elemento que usted necesita para hacer la guía ya se la compartí en el grupo, no olvide revisarlo. Entonces, vamos a utilizar la función si condicional. ¿Qué me dice la función si condicional? En la función si en Excel con varias condiciones. En este caso vamos a utilizar solamente dos condiciones. Vamos a hacer una función básica, no tiene ninguna complejidad realizarla. Entonces, la función si en Excel está dentro de las funciones lógicas en la biblioteca de funciones de Excel. Esta nos permite aplicar una prueba lógica y se les coloco aquí en negrilla. ¿Qué es una prueba lógica? Una prueba lógica es básicamente una pregunta lógica que se hace cuyas respuestas pueden ser o sí o no. Por ejemplo, ¿es usted hombre? La respuesta lógica debería ser o sí o no.
este valor es igual a 10. La respuesta lógica solamente puede ser o sí o no. En este caso, Excel solamente acepta las preguntas lógicas y da como resultado, como respuesta, respuestas lógicas a un conjunto de datos con el fin de obtener un valor si la prueba es verdadera y otro distinto si la prueba es falsa. ¿Cómo es la estructura? Aquí usted se va a imaginar que hay un símbolo de igual, palabra clave sí, abre paréntesis, viene la pregunta lógica o la prueba lógica, separado de un punto y coma. ¿Qué pasa si la pregunta lógica me da como resultado sí? ¿Qué pasa si la pregunta lógica da como resultado no? Entonces vamos a poner esto en contexto. Entonces vamos a reducir esto por acá. Pues vamos a quitar esto de por acá, vamos a cambiar este formato y vamos a colocar solamente números. Lo vamos a colocar sin decimales y aceptar, listo. Aquí tengo solamente valores numéricos. Yo necesito que en cada valor por acá me aparezca que sí es mayor que 10 o no si no es mayor que 10. Entonces vamos a comenzar a hacer eso. Siempre y todas las veces comienzo con el símbolo igual, palabra clave sí, y aquí Excel y todas las hojas de cálculo me devuelven lo mismo. Mire, me dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro como falso. Entonces, sí, abro paréntesis. Como me lo dice acá, abro paréntesis, realizo una prueba lógica o realizo una pregunta lógica. ¿Cuál sería la pregunta lógica? Los operadores lógicos son fáciles. Mayor que, menor que, o igual a que, o mayor igual, o menor igual. Esos son los operadores lógicos. Entonces, voy a preguntarle que si este valor de acá es mayor que 10, punto y coma, y aquí voy a cometer dos errores a propósito, que me escriba si es mayor, punto y coma, no, no es mayor. Aquí cometí un error a propósito. Miremos cuál es el resultado de ese error. Me dice por acá, hay un problema con esta fórmula. No intenta introducir una fórmula. Cuando el primer carácter es un símbolo igual o un símbolo de menos, Excel piensa que se trata de una fórmula. ¿Cuál es el problema acá? Resulta que este pedazo, y lo voy a seleccionar por acá, eso que está seleccionado ahí es una cadena de texto. Esto es otra cadena de texto. ¿Cómo hacemos para recuperarnos de ese error? Entonces aquí vamos a hacer una cosita muy fácil, muy básica. Le vamos a colocar unas comillas dobles. Listo, ya con eso queda resuelto mi problema. Es que aquí le estoy embarrando un bari. Aquí me faltó, aquí me sobra esta comilla doble y aquí me falta esta comilla doble. Listo, ahora sí. Pero mentiras porque aquí quedó pegado. No, no es mayor. Listo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Vamos a partir por este pedazo. Y vamos a concentrarnos, ojalá Dios quiera, nos vamos a concentrar en este pedazo únicamente. Entonces, ¿qué me dice por acá? Palabra clave, sí. Aquí se usa la pregunta lógica, o se hace uso de la pregunta lógica, que es lo que le estoy preguntando. Mire, váyase a la celda C6, entonces miramos por aquí, celda C, perdón, columna C, fila 6, celda C6, que es esta de acá. Váyase a la celda C6 y mira a ver si ese contenido de la celda es mayor que 10. Si eso es cierto, o sea, si el contenido de la celda C6 es mayor que 10, haga esto.
Si no es mayor que 10, haga esto. Entonces aquí, ¿por qué me aparece no es mayor? Porque si yo voy acá a la celda C6 y voy y le pregunto a este número, venga, señor número, ¿usted es mayor que 10? Me va a decir, no, qué pena, yo no soy mayor que 10. La respuesta es no. Entonces, dentro de mi estructura, esta es la pregunta lógica, esto es lo que va a pasar si la respuesta es sí, y esto es lo que va a pasar si la respuesta es no. Entonces, como la respuesta cuando yo voy aquí y le pregunto, señor, ¿usted es mayor que 10? Como la respuesta es no, va a ejecutar esto. Me va a mostrar esta cadenita de texto. Claro, está bien, jóvenes. Sí, señor. Sí, profe. Preguntas, dudas, Sí, inquietudes. señor. Nada, todo claro. Entonces ahora lo que voy a hacer es que fíjense muy bien qué pasa con el cursor. El cursor en este momento está como un símbolo de más grande. Cuando yo voy acercando el cursor a la celda, en el filo de la celda o en el borde de la celda, se convierte en 4 flechas direccionales, una hacia arriba, una hacia abajo, una hacia la izquierda, otra hacia la derecha. Pero fíjense qué pasa cuando llevo el cursor a la esquina inferior derecha. Cambia y se me convierte como en un más resaltado o un más en negrilla. En ese caso, puedo coger esa esquina y replicar la fórmula o la función que está dentro de esa celda. Y listo. Fíjense cómo mágicamente todo lo que tenía acá aplicado para la celda C6, cuando baja, ya se me aplica para la celda C7. Si seguimos bajando, aplica para la celda C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14 y C15. Entonces aquí, por ejemplo acá, en la pregunta lógica va y busca la celda C12, columna C, fila 12, o sea, acá. Y le dice, señor celda C12, ¿usted es mayor que 10? Venga, 28 es mayor que 10, sí. Entonces, como la respuesta sí va a ser esto, como la respuesta en el caso de que fuera no, en este caso no aplica, me mostraría esto. Razón por la cual me aparece sí es mayor. Claro, está ahí, jóvenes. Sí, señor. Preguntas, dudas o inquietudes. Nada, todo claro. No, señor. Ustedes son muy inteligentes. Entonces pasamos por acá, esta hojita ya no me sirve. Este archivo de Excel fue el que yo les compartí hace un ratico en el grupo. Les hago una descripción más o menos rápida de lo que les acabo de decir. En este caso estamos utilizando el sí condicional básico, donde está la palabra clave sí o la función sí, la prueba lógica, la respuesta o lo que va a hacer si la pregunta de la prueba lógica me da como resultado sí, y si la pregunta, perdón, si la respuesta a la pregunta lógica es no, me va a hacer esto. Tengo 3 elementos acá. Esos 3 elementos es lo que estábamos llamando mis argumentos. Pero pues más adelante ustedes se van a dar cuenta que eso lo podemos complejizar en la medida que vamos a hacer una cosa, hacemos la pregunta lógica, si la respuesta es verdadera, bien, si la respuesta es falsa, haga otra cosa distinta, que sería esto de acá, y si la respuesta lógica sigue siendo falsa, podemos hacer otra pregunta lógica o otra prueba lógica. Se puede complejizar tanto como uno quiera. Nos vamos a concentrar en este puntico de acá. Uy, aquí ya les hice la tarea, hombre. Entonces me dicen por acá. Ahora sí la actividad propiamente dicha. Jóvenes, Dios quiera no me pase lo que me pasó la semana pasada cuando se venció el plazo límite de la entrega de sus productos o evidencias de la actividad número 1. Resulta que muy al viernes, como a las 3:30 de la tarde, les ataca el desespero por decir, profes que no entiendo, profes que no entiendo, profes que no entiendo, profes que no entiendo, conteste. Y yo lamento decirles que el viernes no tengo jornada nocturna.
razón por la cual el viernes a las 3 de la tarde apago el celular y no le contesto a nadie. Eso quiere decir que si usted, apreciado estudiante, tiene alguna pregunta, duda o inquietud, tiene un tiempo prudencial entre lunes y jueves, dependiendo del horario, en el que puede formular sus preguntas. Y yo haré todo lo posible porque le queden claras las respuestas. Créame que haré todo lo posible porque le queden claras las respuestas en el horario de lunes a jueves. Unos días empiezo a las 5:30, por ejemplo hoy. Otros días, por ejemplo mañana, empiezo a las 6:30. Luego, si usted me escribe tipo lunes 8 de la mañana, maravilloso, haré lo posible por contestarle. Si no tengo mucho trabajo con la jornada diurna, le contesto rápido. Algunos se han dado cuenta, pero si no tengo tiempo, me toca dejarlo para contestarle hasta después de las 5:30 de la tarde. Razón por la cual no me escriban los viernes en la tarde, porque lo más probable es que no les vaya a contestar, menos si es el último día en el que ustedes podrían llegar a entregar las actividades. Jóvenes, regálenme un segundito.
Jóvenes, regálenme 2 minuticos que me está llamando el rector. Regálenme 2 minuticos, por favor. Vale, profe. Sí, señor. Jóvenes, qué pena con ustedes, hombre, pero es que si me llama el jefe, me toca contestarle. Espérenme un segundito. Entonces ahora sí les sigo compartiendo pantalla. Listo. Entonces ahora sí pasamos a la actividad propiamente dicha. ¿Qué me dice la actividad? Aquí yo necesito hallar el número de aprobados y reprobados en la clase. Entonces, lo primero que yo voy a mirar es en este espacio de acá, necesito que me aparezca cuál es aprobado y cuál no es aprobado. Entonces me dice acá, para este caso, la nota mínima aprobatoria es 11. O sea, si aquí me aparece menos de 11, perdió. Si me aparece más de 11 o igual a 11, pasó. Pierde. Señora, cualquiera que obtenga una nota inferior estará desaprobado y lo opuesto pues son los aprobados. En la celda B6 coloque su nombre. Entonces vamos y buscamos la celda B6 y aquí debe colocar su nombre. Entonces vamos a suponer que yo me llamo Pepito Pérez. Listo. En la celda B6 ya coloqué mi nombre completo, porque aquí me lo están diciendo. Uy, no me lo está diciendo de manera literal, pero aquí debería colocar su nombre completo. Y ahora sí vamos a proceder a mirar cómo vamos a calcular eso. Entonces, comencemos aquí, símbolo de igual, si, abre paréntesis. Entonces vamos a validar lo que está en la celda F6. Si en la celda F6 es mayor que 10, entonces colóqueme una cadena de texto aprobado
Y si no es cierto esa pregunta lógica, colóquele no aprobado. Cerramos paréntesis y listo. Entonces acá vamos a decirle aplíquelo. Vamos a ponerlo más bonito porque pues a mí me gusta centradito, incluso un poquitico más grande, incluso en negrilla. Listo. Y aquí entonces, ya como en el caso anterior, desplazo la misma función hacia abajo y entonces me aparece que tenemos 1, 2, 3 aprobados, 4, 5 aprobados. Entonces, aprobados va a ser igual a 5, no aprobados va a ser igual a 2. Listo. Primer punto resuelto. A mí me da pena con ustedes, pues yo no les puedo resolver todos los puntos porque si no, pues, no, me da pena con ustedes decirles que ustedes no fueron capaces de realizarlo. No, sí, yo sé que ustedes pueden. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular, o sea, el primer punto ya quedó resuelto, yo les voy a hacer la mitad. Calcular el valor porcentaje de comisión de cada una de las ventas indicadas. Entonces vamos a ver el punto 2. Listo, aquí está. Necesitamos calcular el 2% de comisión si la venta es mayor a 20.000. Entonces pónganle cuidado que vamos a hacer. Entonces abrimos símbolo de igual, palabra clave sí, abrimos paréntesis, vamos a hacer la pregunta lógica en la celda B25 y aquí les voy a rogar mucha paciencia porque este pedazo es de bastante paciencia. Si B25 es mayor a 20.000, lo que vamos a hacer es que el valor de B25 lo vamos a multiplicar por el 2%, y aquí vamos a utilizar la propiedad asociativa de la multiplicación. Ah, no, mentiras, no es necesario. Y si no es cierto, a B25 lo vamos a multiplicar por el 1%. ¿Claro qué fue lo que se hizo? Yo necesito coger este valor de acá y calcularle el 2% si es mayor que 20.000. Si no es mayor que 20.000, le voy a calcular solamente el 1% de comisión. O sea, estos vendedores de acá, vamos a suponer que este es el vendedor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos 10 vendedores. Si el vendedor 1 tuvo ventas superiores a 20.000, tiene una comisión más alta que los que tuvieron ventas inferiores a 20.000. ¿Cuánto más alta? El 2%. Entonces, este caso de este señor de acá, que vendió 15.000, ¿tuvo ventas mayores a 20.000? No, señor. Eso, no tuvo mayores ventas de 20.000. Luego, ¿tendría comisión de cuánto? Del 1%. Del 1%, muy bien. Este señor de acá, ¿tuvo ventas mayores de Del 20.000? Sí, señor. Listo, ¿tendría comisión de cuánto? 2%. Listo, entonces ya tenemos más o menos claro cuánto sería, dependiendo del valor de las ventas, cuánta comisión tendría. Entonces cojamos, por ejemplo, este señor número 8. Aquí más o menos cuánto sería de comisión. Sería con el 1%, ¿sí? O sea, ¿cuánto? ¿Qué numerito debería estar ahí? ¿Cuánto es el 1% de 14.500? Uy, no me diga más porque esto es estadística avanzada como de ciclo 3. Claro, esto yo se los enseñé a los pelados de ciclo 3. ¿Cómo calculamos ese valor? Ese 1%. ¿Ah? Apreciados jóvenes, ustedes ya están en quinto periodo, en quinto ciclo. Y lo peor de todo es que ven estadística conmigo. La segunda actividad de estadística está muy fácil. La tercera ya no va a ser tan fácil.
Entonces, jóvenes, ¿cuánto sería el 1% de 14.500? Pues sencillo, 145. ¿Por qué? Cojo 14.500, lo divido en 100 partes y de esas 100 partes tomo solamente uno. Eso me da 145. Luego yo ya sé que aquí me tendría que dar 145. Entonces vamos a ver si esa función que creamos acá aplica o no aplica. Profe, qué pena lo interrumpo. O sea, ahí tenemos que poner otra casilla, ¿sí? No, 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 no. Este valorcito lo Ok. puse acá para recordar, para decir, mire, aquí me tendría que aparecer 145, pero no es lo que van a hacer ustedes. Vale, Ustedes profe, qué solamente pena. van a hacer esto. Ya, listo. Mire, sí, qué casual. 145, 145. Este que tiene menores ventas de 20.000 se le calculó el 1% nomás. Este que tiene mayores ventas de 20.000 se le calculó el 2%. Quiere decir que esa función que se aplicó sí funciona, sí sirve, O sí es sea, adecuada. qué pena, profesor, interrumpirlo otra vez. Señora. O sea, con hacer un solo ejercicio ya se resuelven los otros, ¿sí? Con Claro, sí, hacer la... señora. Con hacer un Ok, ejercicio profe. sí, pero si lo hace de Siempre y cuando manera está adecuada. bien. Claro, porque Ok, si profe. resulta que usted no lo hace de manera adecuada, o sea, por ejemplo, aquí voy a suponer que yo digo, no, no es, mira, aquí voy a ponerles más. ¿Hago un solo ejercicio? Sí. Espérenme un segundito, los borro acá. ¿Hago un solo ejercicio? Sí. Solo que el ejercicio no está bien hecho, razón por la cual, pues ninguno me quedó bien hecho, excepto los que tienen el 2%, porque el 2% que corresponde a este pedacito de acá, sí está bien pensado, sí está bien desarrollado. ¿Me hago entender? Sí, profe, ya, muchas gracias. Entonces, si ustedes desde el principio, por eso yo lo hago aparte, incluso yo aquí se los hago en una hojita de blog de datos, de blog de notas, perdón. Yo regularmente lo que hago es todo este proceso a mano en una hojita de papel, solo que pues aquí no los puedo mostrar, donde aquí comienzo a mirar, mire, lo que me están pidiendo es tal cosa, los valores que debo tener en cuenta son tal otra. Entonces lo que vamos a hacer es esto, y se aplica acá. Y listo, replicamos el resto de la misma fórmula, fíjense que es la misma fórmula, no cambian absolutamente nada. Lo único que me cambia es este datico de acá, es lo único que cambia, porque aquí ya no va a ser B25, sino B26, B27, miren cómo va cambiando acá, B28, B29, B30, 31, 32, 33, 34, es lo único que me cambia. El resto queda igualito. Vale, profe, muchas gracias. Claro, hasta ahí, jóvenes. Sí, señor. Preguntas, dudas o inquietudes. No, señor, por el momento no. Ninguna, todo claro. No, por el momento no, no diga eso, hombre, Es por el que de momento pronto, profe, nunca no sé. qué tal está, esté No, haciendo el profe. ejercicio y no me acuerde? Me toque molestarlo. No, sí, yo estoy para atenderla, no se preocupe. Cada vez que usted tenga una pregunta con el mayor de los gustos, pero eso sí, que sea en horario laboral. No me van a escribir el sábado a medianoche porque a esa hora voy a pasar por la pena de chulito azul, doble chulito azul, se dejó en visto. Solamente en horarios laborales. En la mañana me pueden escribir si no tengo mucho que hacer con la jornada diurna, yo les contesto. Si tengo mucho trabajo con la jornada diurna, les toca esperar hasta la nocturna para recibir respuesta. Jóvenes, Vale, solamente que el punto 3 y 4, revísenlo. Si tienen dudas, consulten, pregunten. Yo les dejo dos videitos. En un momentico se los comparto en el grupo. Permítanme de una vez, voy a ver si de una vez se los puedo compartir. Ay, no, mentira. profe, asistencia no debemos anotar, ¿o sí? No, cuando hacemos sesiones sincrónicas como esta, no, Ok, porque profe. no todos tienen la posibilidad de acceder a estas sesiones sincrónicas. Razón por la cual cuando son sesiones sincrónicas yo no hago llamado de asistencia, porque pues es muy complicado que usted, por ejemplo, que no tenga internet o alguna cosa similar, no se pueda conectar, pues ahí cómo hacemos. Vale, profe, muchas gracias. No, señora, para servirle, estoy para atenderlos. Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes. ¿Nada, todo claro? Bueno, entonces en un momentico les voy a compartir los videitos que les digo. Por favor, revísenlos. Son muy sencillos.
Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, les deseo una muy feliz noche, éxitos, Bueno, profe, nunca dejen de ser gracias. los mejores, sigan así inteligentes y de pilos. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego, profe. Gracias, Hasta luego, profe, lo profe. mismo. Muchas gracias. Hasta luego, feliz noche. Muchas gracias, profe.